Vamos a ver, entonces voy a presentar. A ver, me acuerdo por dónde es que es. Aquí. Vamos a ver dónde es que está esta parte. Bueno, entonces me dicen, voy a traer la plataforma. Me dicen si están viendo la plataforma como tal. Sí, señor. Bueno, bien. Entonces en esta plataforma ustedes tienen acceso a el inicio, y en el inicio se ha colocado los horarios, los días y la hora de cada una de las sesiones que vamos a tener este año. Eh, en la parte de contenido está aquí un material. ¿Sí? Ustedes lo van a ver, venga, les digo cómo lo van a ver. Lo van a ver de esta manera. Entonces aquí en contenido, vamos a ver dónde está el contenido aquí. Van a ver esta sección, y aquí va a estar contenido, digamos, toda la parte del curso. Entonces, este curso tiene básicamente 6 unidades. Vamos a recorrer esas unidades. La que te decía que fue el año pasado, con el cual se inició el seminario, es una parte introductoria a la minería de bases de datos. Minería de datos, unos conceptos básicos, unas definiciones básicas y unas aplicaciones. Entonces, en la parte superior, aquí están como las unidades, ¿no? Hay una primera unidad, ¿sí? Y en esa primera unidad se dieron a conocer cómo se marca parte de lo que vamos a ver, ¿cierto? Que está aquí en este proceso aquí, que se engloba en algo que ustedes han escuchado, Machine Learning, y que se engloba dentro de otro concepto que es inteligencia artificial. Entonces, hay unas primeras definiciones, pero digamos que lo que se trató el año pasado finalizando fue lo que presentó la profesora Isabel, donde aquí hay básicamente se habló del ciclo de ciencia de datos, ¿sí? Que hoy pretendemos hablar, o en esta primera parte pretendemos hablar de lo que es la parte inicial, ¿sí? Y que iremos avanzando también en esta parte. Estas dos unidos me corresponderán a mí. Luego volverá otra vez la profesora Isabel para hablarnos de algunos procesos de modelado, y que será en la parte 3 y 4. Y en la parte final volveré para hablar de la visualización. Entonces es un ciclo que se presenta en cualquier proceso de análisis de datos que requiera modelación, y ya veremos que la modelación pues tiene que ver en forma muy general como en dos procesos. Un proceso que es la clasificación, ¿sí? Clasificar como en dos grupos o en tres grupos eh, a, unos, a unos individuos, o también tiene que ver con pronósticos, ¿sí? Básicamente tiene que ver con pronosticar un valor, ¿sí? Entonces aquí estaremos conociendo algunas de esas formas de modelación. Y finalmente entonces su publicación. Esta comunicación pues es muy importante para los procesos de toma de decisiones, ¿no? De toma de decisiones, que el ciclo se completa cuando los resultados se comunican. Pero que no para allí, porque es algo dinámico, y entonces vuelve otra vez a capturarse la nueva data, y por eso se presenta como un ciclo. Aquí hay unos conceptos relacionados con minería de datos. Entonces la profe hablaba de que
pues hay palabras en español y hay palabras en inglés, ¿sí? Eh, entonces, pero que tiene un significado importante en estos ciclos que se presentan. Eh, bueno, y también hay unos ejemplos, ¿sí? Digamos que estos son una serie de modelos que se hablan modelos supervisados, modelos no supervisados, y entonces ya hay unas métricas para seleccionar eh, los modelos, ¿sí? Y se habló como de esos, de esas características que podría tener un modelo eh, para ser utilizado. Esa es una primera parte. Y luego ella habló de unas aplicaciones muy concretas en, en ciencias forenses, ¿no? Entonces, se habló de cómo se pudiese hacer investigación a través de fotografías, videos, eh, material, material de audio. Pues ya no solamente son una hoja en Excel, ¿no? Sino que toda la información que se pueda capturar en Internet se puede estructurar y se puede sacar provecho de esa información, ¿no? Claro, teniendo cuidado de, de no ir a infringir pues normas como tal. Entonces, de esa información estructurada, pues se puede generar procesos de análisis como tal. Entonces, habla de un protocolo y también habló de otros dos ejemplos con relación a grandes rasgos. Eso fue como eh, lo que ella mencionó en la sesión pasada, ¿no? Algunas referencias como para que ustedes puedan tener como claridad sobre documentación y sobre diferentes problemas que se pueden abordar a través a través de la ciencia de datos o a través de la Big Data. ¿Sí? Eso es. Eh, bueno, entonces el curso, como decía, el seminario tiene 6 unidades. Esta fue como la parte introductoria, digamos más bien como charlada. Y aquí ya entramos en acción, que es lo que vamos a trabajar este, este año. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la preparación de los datos, ¿sí? Limpieza, integración y transformación de datos, análisis exploratorio de datos y ya un ejercicio concreto sobre las bases de datos de violencia que ustedes poseen. Eh, Luego, como decía, viene Isabel y va a hablar sobre algunas técnicas, algunos modelos, regresión lineal, árboles de decisión, random forest, eh, máquinas de supervisión, eh, clúster y algunas técnicas de reducción de dimensionalidad, como pueden ser métodos como componentes principales, análisis de componentes principales, análisis de correspondencia. ¿Sí? Entonces, allí se van a tratar esos temas. Finalizada esta unidad 3, entonces ya nos metemos en lo que es la visualización de los datos. O sea que esto que se modeló aquí, esto que se analizó, pues tiene que ser visualizado a través, puede ser de un tablero, ¿sí? A través de una web que permita en tiempo real tomar decisiones, ¿no? Hacer seguimiento. Entonces hablaremos de construcción de tableros, muy seguramente tablots, muy seguramente en, en, en R también estaremos hablando de esa parte. Eh, Hablaremos también de unas aplicaciones, básicamente unas aplicaciones, y mirar cómo analizar posibles causas, cómo poder detectar cuáles son las causas que influyeron en unas muertes, para de alguna forma extraer patrones, ¿no? Patrones que nos permitan mejorar nuestros procesos de investigación. Y finalmente, aunque se va a hacer de manera transversal, o sea, todas las unidades van a tener algo de tecleado, de cómputo, eh,
finalmente vamos a hacer como una especie como de resumen del uso básicamente de estas herramientas que hoy en día se utilizan en ciencia de datos. Entonces, de pronto los vamos a sacar como de un confort, que es tener visualización sobre la base de datos en una hoja de Excel, eh, y los vamos a invitar a utilizar programas especializados. En ambos casos, tanto R como Python son de uso libre, y se pueden usar directamente en una web, en la nube, sin instalarlos en nuestros equipos, ¿no? Entonces vamos a utilizar como esa estrategia para que pues tengamos menos traumatismos en el momento de instalación de estos programas. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, ¿estas sesiones se van a grabar? Bueno, esa es una pregunta de pronto eh, que está de pronto para Camila. Yo no sé si Camila estará en estos momentos allí conectada. Digamos que la universidad dentro del convenio establece que no se darán, que se darán como la parte de ayudas eh, digitales, por así llamarlo, eh, pero que nosotros hemos solicitado pues conversarlo con la institución para poderlo hacer. Sí vamos a dejar unos videos, sobre todo porque entendemos que replicar la parte, ¿cómo llamar? La parte de software es difícil sin tener eh, ayudas, ¿no? Ayudas como tal, ayudas digitales. Entonces, aunque la clase totalmente no se grabe, sí vamos a dejar como unas partecitas aquí mismo en esta página, digamos, en esta página, aquí en eh, donde podamos seguir el uso de alguna indicación. Entonces, la respuesta es parcialmente. Parcialmente vamos a tener la posibilidad de dejar aquí en esta plataforma a una parte del video donde estemos realizando algún tipo de manejo de software como tal, y que entendamos que puede generar como dificultad atender y realizar la práctica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta es que parcialmente la parte de uso de software la vamos a colocar allí. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, bien. Entonces ya vamos a entrar en la parte que nos corresponde, que es la unidad 2. La unidad 2 que está relacionada con la preparación de los datos. Eh, digamos que aunque nosotros, Isabel y yo, que somos los profesores a cargo, tenemos experiencias en lo que se maneja en bases de datos, pues para nosotros es, digamos, desconocido algunos términos que ustedes pueden utilizar. Entonces, en ese proceso, siéntanse en libertad o, al contrario, yo les voy a pedir apoyo a ustedes con el fin de que conjuntamente podamos resolver algunas dudas que tenemos sobre los datos como tal. Bien, entonces, el proceso de preparación de datos está enmarcado, bueno, por aquí tengo está enmarcado en un ciclo que no para, ¿no? Que no para y que empieza con la recopilación de los datos. Luego que los datos son recopilados, muy seguramente ustedes estarán familiarizados algunos podrán estar familiarizados con este proceso. Después de recogido los datos y de pronto colocados en un lugar, eh, se hace una primera exploración. Luego se hace un ajuste, se limpian, ya hablaremos de qué es limpiar los datos.
se transforman, se construyen nuevas variables y se hace una integración, puede ser con otras bases de datos, y se organizan y se graban. Digamos que ese es un proceso arduo que no es a veces ese esfuerzo puede representar hasta el 80% de todo el trabajo de una investigación. Entonces, digamos que es de mucho cuidado, porque de eso dependen los demás resultados. Entonces, todos aquellos que recogemos datos, los procesamos y los dejamos lísticos para que otras personas los puedan utilizar, pues eso tiene mucho valor, ¿no? Mucho valor y mucha responsabilidad sobre todo. Porque algo que falle, algo que de pronto genere algún error, pues va a afectar todos los procesos de modelación, pueden generar sí, datos, por ejemplo, hay problemas con datos faltantes que vamos a hablar, hay problemas con datos extraños y entonces esos procesos pueden afectar toda la parte de modelación. Bien, entonces hoy vamos a hablar básicamente de esta primera parte que es como la recopilación de los datos y de pronto empezar un poco con la exploración, ¿sí? Con la exploración. Estas dos partes, la 1 y la 2, la abordaremos hoy. ¿Cómo la vamos a abordar? Entonces, voy a hacer como un recuento de algunas cosas. La sesión será repartida como en dos momentos. Un primer momento donde voy a hablar y de pronto ustedes participan en la medida que puedan aportar a lo que se está discutiendo. Y finalmente, en la parte de unidad 6, ¿sí? Eh, que tiene que ver con los paquetes, ya he colocado aquí algo que tiene que ver con R, ¿sí? Y cómo vamos a trabajar con R. Entonces, en la segunda parte voy a hablar de esto y voy a hablar de cómo poder empezar a manejar una base de datos de ustedes. En la parte final eh, hay un hay un espacio para construir un proyecto. Y entonces finalmente hoy eh, estaremos acordando de cómo plantear ese proyecto. O sea que después de haber pasado por todas estas unidades, lo que se pretende es que cada uno de los participantes pueda tener una experiencia mmm, con su día a día o por lo menos con una base que conozca y que pudiese eh, incorporar pues todo lo que aquí de pronto se haga, ¿no? ¿Sí? En estas unidades. Entonces trataremos de hacerlo lo más práctico posible. Aquí en referencias iremos colocando en la medida que vamos avanzando algunos elementos que les sirvan de referencia. Y pues digamos que cuando ustedes entren a esta, por ejemplo, pues todavía estará vacío y en la medida que vayamos avanzando, se irá colocando el contenido, ¿no? El contenido como tal. Listo. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de lo que tiene que ver con el ciclo general de los datos, ¿no? El ciclo general de los datos empieza en el proceso de importar, que es el que vamos a abordar. Importar, ordenar, que son como las dos partes externas, externas a un proceso, eh, pero que permiten luego transformar. Transformar hablaremos que es construir nuevas variables, de pronto con estos insumos, después de haberlos limpiado, después de haberlo ordenado, porque a veces ordenar significa poder colocar las variables de acuerdo a nuestra conveniencia, digamos. Luego de eso decimos que hay una previsualización
o un análisis previo. Después de eso se hace el modelado, se vuelven a hacer algunas transformaciones si se necesitan, y se visualizan y finalmente se comunican. Este es un ciclo muy sencillo, muy corto, porque realmente dentro de cada una de estas palabras pues hay muchos, hay un ciclo interno, digamos. ¿Sí? Bien, entonces eh, iniciamos con la importación y la preparación de los datos. Entonces, como decíamos, de eso depende la calidad de los resultados como tal, ¿no? Muchas veces no se tiene cuidado sobre estos procesos y, y pues la base de datos queda vetada porque no se recogió de una manera adecuada. Es decir, hay unas investigaciones donde requieren unos protocolos especiales para la recolección de datos. Por ejemplo, permisos especiales, ¿sí? Autorizaciones de la persona que, que entrega sus datos, ¿no? Sobre todo los datos clínicos. Los datos clínicos tienen unas restricciones y por eso trabajar en salud o investigaciones de salud tiene eh, digamos, muchos requisitos como tal. ¿Sí? Entiendo que ustedes como institución eh, del gobierno pues tienen autorización como tal, pero debe haber algunos protocolos que, que si no se siguen se podrían los datos quedar invalidados, no legalmente, sino digamos desde el protocolo de los modelos como tal. ¿Sí? Modelos que exigen unas precisiones o unas calidades de los datos especiales. Entonces, cuando hablamos de calidad de los datos, pues hablamos de que los datos sean confiables y precisos. Que, que pueden surgir, como decíamos, el problema de los datos faltantes. De los datos faltantes quiere decir que no se tiene información. ¿Sí? Que ese dato, esa casillita en la hoja electrónica está vacía. ¿Sí? Eh, es diferente a no respuesta. ¿Sí? Dato faltante es diferente a no respuesta. Pero también hay errores que se presentan como eh, se digitó mal una edad. Entonces, no era 100 sino que era 10. ¿Sí? Entonces, hubo un problema allí que le faltó un cero. Eh, hay un problema que ocurre muy frecuente, que es cuando usted coloca 1,3 y el programa, por ejemplo el Excel, está configurado para entender que los decimales son puntos. Entonces allí hay un problema, hay un error que se presenta, sobre todo por ejemplo cuando vamos a importar de una hoja electrónica a un programa como R. Entonces allí si los datos originales no tienen 1,3 con punto, el programa entiende que eso es una cadena y lo maneja como cadena. Entonces hay que hacer un proceso para convertirlo de nuevo a número, para decirle que no, es un número. Entonces son errores que se presentan en el momento de importar los datos. Como decía, hay otros problemas que tienen que ver con los datos atípicos. Los datos atípicos pueden ser verdaderos, pero en algunos momentos tendrán que ser excluidos, tendremos que excluirlos, porque pues generan un problema de, por ejemplo, en el cálculo de una media, en el cálculo de un rango, pues distorsiona totalmente, ¿no? La realidad. Y se excluyen o se analizan de manera independiente. Eh, bueno, entonces revisar todas estas problemas pueden mejorar, mejorar la calidad de los datos o pueden empeorarla si los dejamos.
datos duplicados, también se pueden presentar datos duplicados. Eh, entonces eso genera problemas. A veces al importar los datos, algún proceso, algún cambio de formato puede generar como estos problemas de duplicación de datos. Bueno, deben de tener tanto calidad como consistencia. O sea, deben ser coherentes, deben de tener algún tipo de restricción eh, en el momento de la construcción. Como decíamos, hay un protocolo especial para recoger la información y aunque se cambie la persona que recoge los datos, porque entendemos que en algunas instituciones o en todas las instituciones hay rotación, ¿no? Entonces el que llega debe de seguir los mismos protocolos para la recolección de los datos y que no se pierda como esa calidad como tal. Eh, Hablaremos de que problemas como por ejemplo, vamos a ver ahora, que de un año a otro las variables cambiaron. El nombre de las variables cambiaron. Y entonces ya ahí se genera una inconsistencia cuando vamos a hacer una agrupación, ¿no? Cuando vamos a pegar dos bases de datos, ¿sí? Que las columnas deben estar en el mismo orden, que los nombres deberían ser iguales cada año, ¿sí? Y ahí he visto que en algunos momentos se ha ido cambiando, el orden y se ha ido cambiando el nombre de las variables. Han aparecido otras variables. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para ya sea rehacer lo pasado o por lo menos tenerlo en cuenta a futuro cuando se vayan a hacer esos empalmes de bases, ¿no? Bueno, aquí tocamos otra vez. Bueno, algunos modelos requieren el tratamiento de unas variables muy especiales. Entonces las bases de datos básicamente tienen variables que son categóricas, numéricas, y las dicotomas son las que dicen sí o no, que se pueden representar en números. Por lo regular, las bases de datos ocupan menos espacio cuando, cuando utilizamos números, ¿sí? No utilizamos palabras ni frases, aunque, aunque hoy en día los computadores son más potentes, ¿no? ¿Sí? Hace un tiempo los que hacían programación se medían muchísimo en lo que tenía que ver con el uso de variables para cómputo. Hoy en día, pues los computadores tienen más memoria RAM, más disco duro, las velocidades de internet son más rápidas. Sin embargo, cuando usted maneja Big Data, cualquier segundo es importante. ¿Sí? Por eso optimizar eh, el recurso es muy importante y entonces en ese aspecto eh, trabajar con variables que son numéricas eh, pues representa una menor utilización o bueno, una optimización del recurso como tal, sobre todo en tiempo y almacenamiento, ¿no? Profe Daniel. Dime. O sea que la recomendación sería que para cada variable como que predeterminar a qué, como que, digamos, cuando la tenemos categorizada, colocarle el uno por decir algo de educación primaria, el 2 de educación secundaria, Correcto, digamos, aparte y eso hace entonces también que quede menos pesada. correcto, Sería entonces la recomendación. Gracias, correcto, profe. correcto. Ya les voy a mostrar con bases de datos de ustedes qué recomendaciones se pueden generar aquí. Bien, entonces uno puede importar datos de diferente manera. Entonces, primero pues uno puede capturar directamente como fuente primaria y entonces uno coloca, hay métodos, hay un software que utilizamos que se llama RedCat, que es para investigación y entonces ese software lo que hace es que uno puede hacer una aplicación y esa aplicación desde el celular usted la puede digitalizar y queda almacenada en un repositorio en alguna parte, ¿sí?
Y entonces los que procesan cogen esa base de datos, al final del día la procesan y listo. ¿Sí? Entonces ustedes ven que, por ejemplo, eh, hay personas que van con su tableta, digitan en la tableta y esa directamente se empalma con un servidor y en el servidor se captura la información y ya, listo. ¿Sí? Entonces esa es una captura, esa es como fuente primaria. Otras posibilidades que es poder capturar a través de formatos CSV de Excel, ¿sí? Como la que está, por ejemplo, en el DANE, como la que están en las páginas de ustedes, ¿cierto? En el observatorio. Entonces un investigador puede bajar una base de datos de allí en formato Excel y ahí tomar una información, procesarla. ¿Sí? Esa es un segundo. Eh, hay una técnica que se llama scrapping que permite capturar eh, todo lo que tiene que ver con páginas web. Entonces usted mediante un proceso eh, puede bajar, nosotros bajamos la información de los precios de vivienda en Cali a través de la página OLX. Entonces, o uno dice voy a comprar un televisor, entonces ¿dónde será? ¿Cuánto estará costando? ¿O qué ofertas hay? Y se mete a la página del éxito, hace un proceso y descarga en un Excel todos los televisores. O a Linio, o a esas cosas pues que hay en internet donde hay catálogos. Entonces se captura a través de eso. O de manera automática, mediante un token, ¿no? Uno puede tener una autorización de la fuente como tal. Y entonces lo que hace es bajar, como por ejemplo en datos abiertos, Colombia, uno puede bajar como de manera automática la base de COVID. ¿Sí? Entonces se demora un poquito, pues dependiendo de la conexión, dependiendo. Entonces uno lo que hace es se autentica con un token y mediante unas líneas automáticamente baja la base de datos. ¿Sí? Bien, eso como algo. Y hay más alternativas, ¿no? No sé si alguno conoce alguna otra forma. Bueno, pues si uno tiene una hoja, también estamos hablando de importarlo en un software, ¿no? Ya importarlo como en un... eh, para poderlo visualizar y trabajar. Entonces uno lo puede tener en un repositorio dentro de su computador y lo activa y lo puede importar. Cuando hablamos de importar, es importar en R, importarlo, abrirlo en Excel, podría ser como una forma para que entendamos de qué estamos haciendo referencia cuando decimos importar datos. Importar datos, se entiende que estos datos tienen ya una estructura, ¿no? Para poderlos visualizar. Una estructura que vamos a analizar más adelante. Bien, luego decíamos que luego de importar datos hay una primera exploración de los datos, o sea, eh, posibles problemas, por ejemplo, a veces es costumbre que uno al hacer esas exploraciones se tope con nombres larguísimos en las variables, ¿sí? Entonces eso dificulta los procesos. ¿Sí? Algunos dicen, no, coja todas las variables y le dice x1, x2, x3, x20, x40 y ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando en un proceso uno le dice de la x1 a la x40 y ya. Y uno, en la medida que va avanzando, uno se va familiarizando. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la variable en género? No, x3. Bueno, ya se sabe que es x3. Y con el tiempo uno va adquiriendo como esa, acordándose de todos los códigos, pero siempre y cuando sea como algo institucional, pues así como tal. ¿Sí? Eh, entonces aquí lo que primero se hace es como hacer un barrido del contenido. Entonces, este contenido, cuando usted abre una base de datos en Excel, le queda muy difícil. Yo creo, pues hay personas muy expertas para que uno lo que hace de pronto pararse en la primera columna
colocar un filtro, mirar, revisar qué valores puede tomar, ¿sí? Es como muy manual, como muy de clic, pero vamos a ver otra forma de hacerlo. Eh, Esto permite entonces como tener un primer acercamiento con la base de datos y a partir de allí como tratar de determinar cuál es la estrategia a seguir, ¿sí? Con respecto a la base de datos, dependiendo su propósito, ¿no? Dependiendo del propósito. Se me ha olvidado decir que cuando uno habla de bases de datos y ya ve los datos ya en físico, uno no se puede olvidar de unas etapas previas que tienen que ver con como una metodología, que podríamos decir, que fue la que planteamos en la primera parte, ¿sí? El ciclo de los datos en ciencia de datos. Pero hay algo más. Los datos han sido recogidos con un propósito. O sea, los datos tienen un propósito, eh, digamos, están orientados a resolver un problema, están orientados a poder desarrollar o poder llegar a una meta o unos objetivos, ¿cierto? Entonces, eso no se puede perder de vista, porque cuando hablamos de transformar los datos, deben de estar orientados como a eso, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? Dependiendo del objetivo que se tenga, si es la modelación, si es la visualización, si es la construcción de un nuevo indicador, ¿sí? Si es la de resolver un problema, decíamos que en ciencia de datos básicamente eh, los problemas se orientan como a dos cosas. Uno tiene que ver con la clasificación y dos tiene que ver con los pronósticos, ¿sí? Entonces, como si está orientado como a una, pues la estructura tiene que ser de una forma. Y si el propósito es el otro, pues la estructura tiene que tener otra forma. Entonces, por eso, siempre tenemos que tener en mente, así nosotros no lo vayamos a hacer, ¿sí? Porque forma parte como de una cadena, ¿no? Forma parte como de un contexto y entonces cualquier problema que haya en un momento, pues se notará más adelante, ¿sí? Entonces cada uno tiene desde su área, desde su responsabilidad, unas acciones que hacer con respecto a los datos. Bien, luego entonces de la transformación, que es como codificar las variables, lo que decíamos ahora, ¿no? Uno puede tener las variables en números y luego colocar los labels o las etiquetas. Puede construir nuevas variables y entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, veía yo que ustedes tienen una columna con población y otra columna con casos y entonces dividían y con eso generaban un indicador. ¿Sí? Entonces ya les voy a presentar eso. Integración, eh, cuando además de esa información se le va a agregar otra, se le va a agregar otra. Entonces es posible que uno adicione columnas o filas, adicione filas. Entonces ya hablaremos de esa parte. Eh, Y finalmente, pues uno podría organizar, y cuando hablamos aquí que los datos no, que los datos se dividen en dos partes, es porque dice que se crea una base de entrenamiento y una base de prueba. Básicamente aquí ya estamos hablando de modelación. Resulta que los modelos, cuando vayamos a correr modelos, se necesita sacar muestras o partir la muestra en partes de tal manera de que con una se aprenda, el modelo aprenda, ¿sí? Técnicas de aprendizaje, y con otra muestra que esté fuera de allí se pruebe. Entonces la data se debe organizar también de tal manera de que permita hacer esos procesos y se parte de manera aleatoria, ¿sí? No de manera, bueno,
Cuando se utilizan series de tiempo, sí se parte en orden histórico. Eh, ¿Qué vamos a utilizar? Pues muy seguramente vamos a utilizar unos paquetes, unos programas eh, que ya vamos a hablar, ya les voy a hablar de esto. Vamos a utilizar unas técnicas de imputación. Entonces, la imputación es cuando hay un dato faltante. Un dato faltante, por ejemplo, en estos momentos estoy trabajando con un proyecto con el CIAT que tiene que ver con dietas alimenticias. Eh, entonces, los alimentos tienen una descomposición, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la guayaba tiene vitamina C, tiene como 18 elementos, tiene calorías. Pero suponga que llega un alimento que no tiene esa información. Entonces, nuestra investigadora de nutrición dice, no, esa papa sabanera que no tenemos se parece a tal papa y entonces imputamos. Le colocamos esa línea, se la colocamos a ese nuevo elemento que llega, que desconocemos. Esa es una técnica que permite, mm, dependiendo el caso, podemos cambiar, reemplazar un valor que no tenemos. eh, Puede ser por la media, puede ser por cero, ¿sí? O también puede ser excluido, que ese es el tratamiento de los datos. Hay otra parte, yo no sé si ustedes han escuchado el término que decíamos, no se pueden sumar manzanas con peras, ¿no? Porque son diferentes. Efectivamente, podemos tener variables en diferentes escalas. Diferentes escalas significa que tenemos la edad, pero que tenemos, voy a decir algo, eh, el tiempo de fallecido. Y tenemos el contenido de, de una sustancia, ¿cierto? Entiendo que el cuerpo cuando se descompone pues tiene una sustancia, yo no me acuerdo bien cuál es, bueno, un ácido, digamos, que se genera. Y entonces cada uno tiene una escala diferente. Es posible que cuando usted lo vaya a incluir en una modelación, esas escalas generen problema porque la edad tiene una escala mucho mayor. Entonces lo que se hace en esos casos se puede hacer como dos cosas. Una se llama normalización y normalizar tiene que ver con convertir las variables a un mismo rango, a un mismo rango. Es decir, todas las variables van a quedar de 0 a 5, de 0 a 5. Y hay otro que se llama estandarizar, que es convertir las variables con una media 0 y una varianza 1. ¿Sí? La normal estándar, de pronto algunos la recuerdan. Media 0 y varianza 1. Entonces para eso lo que hacemos es a todos los datos le restamos su media y lo dividimos sobre su desviación estándar. Entonces ya quedan como en escalas similares. Y repito, hay modelos que exigen hacer esto previo con el fin de poder capturar cuál es la variable que más influye sobre otra. Entonces vamos, antes de hacer la parte ya práctica, voy a hablar de algunos conceptos como para que nos sintonicemos sobre qué es una base de datos. Entonces, una base de datos, aquí está representado por este grafiquito. Una base de datos es como una matriz, ¿sí? Una base de datos estructurada. Tiene en la parte superior, lo único que tiene son los nombres de las variables. Hay una primera variable que es como un ID que permite llegar identificar cierta observación. Ahora, las observaciones están en filas, suponemos que están en filas, ¿sí? Entonces, puede ser que estas filas constituyan los 1000, no recuerdo bien, 1100 municipios, podría ser, ¿sí? O sea que cada línea represente un municipio, ¿cierto? Y que las variables son las columnas.
Entonces, lo primero será el código del municipio. ¿A qué departamento pertenece el municipio? ¿Cuántos casos hay en ese municipio? Y así sucesivamente, ¿cierto? Estaremos hablando de variables. Entonces las variables tendremos m variables y tendremos n individuos, objetos. ¿Sí? Podemos también tener el dato como tal. El dato como tal lo vamos a representar como una x y j. Y j. Y representa la unidad y j representaría la variable. ¿Sí? Entonces, repito, a veces se opta por una secuencia numérica, bar 1, bar 2, bar n, bar 50. Y por acá el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 3425, no sé, algo así. Y entonces ya podremos ubicar cada uno de los individuos de esa manera. ¿Sí? Sobre todo podremos ubicar un dato atípico o un dato extraño, un error. Lo podremos ubicar de esa manera con estos subíndices, ¿no? Aquí hablamos de que las variables están conformadas por las columnas y que representan una característica, ¿sí? O un atributo de un, eh, digamos, de unos individuos como tal. Y las observaciones, ¿sí? Estarán del 1 hasta el n. ¿Sí? Entonces, este ID puede ser vital para cuando se necesiten pegar dos bases de datos. ¿Sí? Agregar características a una base de datos. El ID puede ser la cédula, ¿no? La cédula. Y entonces, o puede ser el código del municipio. Entonces necesitamos agregar a ese mismo municipio información contenida en otra base de datos. ¿Sí? Entonces será vital para hacer ese merge. Los datos, como ya decíamos, pues es el cruce entre los dos. eh, y podrán ser cualitativos o cuantitativos. ¿Sí? Entonces ya hablaremos de cómo identificar qué tipo de datos es. ¿Sí? Y dependiendo ese tipo de datos, pues también estará muy relacionado el análisis que podemos hacer de cada uno de ellos. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer de cada uno de ellos? ¿Qué tipo de representación gráfica podríamos hacer? Y a veces se cometen errores por no tener en cuenta el tipo de dato o la escala de medición en que se mide la variable. ¿Sí? Dijimos que datos faltantes y datos atípicos. Bueno, listo. Esto es como los conceptos que quería traer antes de meternos en la parte práctica. ¿Hasta allí hay algún interrogante? ¿Alguien quiere aportar algo adicional? Bueno, No, profe, todo está claro. bien, entonces ahora voy a irme aquí a referencia, y voy a irme básicamente al observatorio. No me la está llamando acá. No la llamó internamente. Bueno, listo. Entonces, plan B, plan B, plan B, plan B. Entonces, vamos a copiar la página medicina legal. No, esta no es. Seguramente hay alguna restricción de interna de nosotros. Entonces voy a accesarla por otro lado. Voy a accesarla por otro lado. Bueno, esto voy a accesarla por aquí. A ver, me acuerdo. Seminario de medicina. Ya se les explico qué es esto. Lo que estoy presentando aquí es una, digamos, una eh, LR Studio. Este es el LR Studio. No sé si así se ve claro o si quieren le cambio el color.
¿Está bien así? Se ve bien, profe. Bien, bien. Sí, está bien. Entonces eh, voy a irme a la página de ustedes. ¿Dónde está? Creo que aquí. Aquí. Ya les indico qué es esto. Ah, 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 Aquí no está. Aquí está, ya está. Aquí está la. Entonces voy a copiar esta partecita aquí. Y vamos a entrar acá a una página. Esta no es. Esta no es. Un segundito. Que este mouse como que no me quiere coger. Aquí sé si coge o no coge. Ah, no me está cogiendo el HTML. Vamos a ver ahora aquí. Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces estoy aquí en esta página y entonces lo que hice fue lo siguiente. Me metí en una página de estas y automáticamente él me bajó esta hoja electrónica, ¿no? Esta hoja electrónica. Entonces, pues yo lo que tengo es eh, Linux, yo trabajo con Linux y entonces por eso van a ver como rara la hoja electrónica, ¿no? ¿Sí? Pero este es exactamente lo mismo que Excel, solamente que es en Linux, ¿sí? Pero esa es una invitación a los que de pronto tengan un equipo ya medio obsoleto, pues se puede mejorar con trabajando en Ubuntu, trabajando en otra plataforma. Bien, entonces esta es la hoja electrónica que manejan ustedes, ¿cierto? Eh, Hay un primer resumen aquí y hay unas hojas, hay varias hojas, ¿no? Sí, entonces voy a quitarle aquí. Listo. Entonces tienen código del departamento, código del municipio, indicador, eh, nombre del indicador, manera de la muerte, bueno, tiene varias, entendí, tiene hasta por acá. Entonces decíamos que para, para trabajar no, tiene que estructurar la base de datos, ¿no? Para poder eh, obtener, por ejemplo, promedios o hacer un gráfico, ¿sí? Entonces, si quieres sacarle provecho, hacer un mapa de calor, vamos a hacer un mapa de calor de Colombia, muy seguramente más adelante. De tal manera de que estos datos que están aquí, pues representen algo ya de manera visual. Observo que tiene muchos ceros, ¿sí? Entonces, pero de alguna forma a mí se me hace un poco difícil. Porque, por ejemplo, eh, empieza aquí voy a copiar, empieza en B9, B9 y termina como en 3000 algo, ¿no? Sí, 3000 algo. Entonces, yo puedo accesar esta base de datos, puedo recorrerla. Muy seguramente ustedes tendrán la habilidad de procesarla, ¿cierto? De accesarla. Mm, pero lo que les quiero compartir es otra forma de hacerlo y espero motivarlos a que empiecen a explorarlo. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, cuando necesiten preguntar algo, me lo deben saber y listo. Bueno, que en estos momentos yo no estoy viendo ni el chat, ni estoy viendo
si hay manos levantadas, ¿sí? Entonces, si quieren, alguien me puede ayudar en ese aspecto. Bien, eh, vamos a volver aquí a la plataforma. ¿Dónde está el material? Aquí. Y vamos a irnos básicamente a la parte del 6. Y allí voy a entrar un poquito en lo que tiene que ver con R. Entonces, ¿qué es R? Vamos a utilizar un software que se llama R. ¿Y por qué lo vamos a utilizar? Bueno, hay varias razones, ¿sí? Podríamos argumentar varias razones. Es un código abierto, es gratis. Es un código desarrollado por dos personas, ambos estadísticos. Eh, Tiene una comunidad de investigadores grande. Eh, Se desarrolla a través de paquetes. Paquetes quiere decir que hay unas librerías, hay un grupo como de funciones, de programas que han construido la comunidad. Y en ese proceso lo ponen a disposición de todos, ¿sí? Entonces todos trabajamos por todos y todos compartimos con todos, algo así. Y entonces esto ha ido creciendo de manera, digamos, más que exponencial, eh, de manera abierta. Entonces uno puede tener como los últimos desarrollos de programas y de modelos de manera rápida. Los programas como el SPSS, como Stata, como Minitab, que son programas licenciados, eh, demoran 1 año, 2 años en sacar su nueva versión. Entonces acá podemos tener como de manera muy rápida todos los procesos. Esto es R, ya lo vamos a ver. Esto es R. eh, Asusta, ¿no? Asusta un poco, sobre todo a las personas que no manejan la parte de programación, ¿no? Y que estamos acostumbrados al Excel y al menú de Excel. Entonces puede uno, eh, pero decimos que este es como el motor, y uno no necesita meterle la mano al motor. Uno se monta en un carro y pues ve todo muy bonito, ¿no? Ve muy bonito, confortable, tiene las palancas, tiene el acelerador, pero uno no, digamos que uno no maneja el motor, sino que ese motor se, 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 se emplea una carrocería, y esa carrocería, digamos, es esta. Esta carrocería es RStudio. O sea que RStudio es como, se dice que un visualizador de R como tal. Es como un intermediario que permite dialogar con este que es el lenguaje. Entonces para eso entonces hay como estas ventanas. Está la ventana donde se escriben, se guardan los programas. Está una ventana donde salen los resultados. Hay una ventana donde se visualizan los archivos. eh, los gráficos pueden salir aquí. Hay una ventanita para eh, eh, cargar algunos paquetes, algunas librerías. Hay una de ayudas. Hay un ambiente donde podemos visualizar qué tenemos cargado en estos momentos. Básicamente esas son como las ventanas que vamos a utilizar o que se van a utilizar. Bien, pero esto digamos, requiere de una instalación. Entonces, uno lo que hace es instalar, bajar, dependiendo de la plataforma, descargar de una página que se llama R Project, eh, descargar el, el- el programa como tal, ¿sí? Para instalarlo en su computador. Eh, Dependiendo de la plataforma, pues hay algunos requisitos que uno, bueno, digamos que hay diferentes imágenes que uno puede descargar. Y, y luego, entonces, está lo que decíamos que la carrocería, ¿no? El RStudio. RStudio fue comprado por una empresa que se llama
POXI, como las etiqueticas. Eh, pero ellos respetaron eh, y lo que están haciendo es comercializar una parte, pero dejan la parte libre. eh, y entonces pues tienen sobre todo unos servidores, básicamente es lo que ellos van a proponer adicional, ¿no? Porque a veces las empresas hoy en día están trabajando en la nube y entonces como complemento de eso, pues ellos ofrecen efectivamente correr R en la nube, que es este que está aquí, R en la nube. Y en R en la nube, pues uno puede tener ventajas, ¿no? Ventajas, como no necesita instalarlo, ¿sí? Lo corre en línea y pues tiene las mismas eh, digamos, eh, posibilidades del que tiene en su computador. ¿Qué se necesita? Se necesita un correo. Se necesita un correo, ya sea un correo que no se le vaya a olvidar a uno el correo y uno le coloca una clave. Y con eso, de manera gratuita, adquiere la posibilidad de correr R en la nube. ¿Sí? Entonces aquí hay unas indicaciones para correrlo. ¿Sí? Para correrlo. Eh, Se mete aquí. ¿Sí? Por eso dice Proxy Cloud. Vamos a ver. Aquí no nos deja meternos. Bien, entonces lo que voy a hacer es eh, no compartirlo de esa manera, sino compartirlo como... ¿Qué se me hizo? Aquí. Compartirlo como link, ¿no? Como enlace. Como enlace. ¿Sí? Uno lo copiamos aquí. Listo. Lo pegamos aquí. Y listo. Llegamos aquí. Entonces, claro, aquí uno o, como dice, se loguea o se inscribe, ¿no? Se inscribe. Entonces, para inscribirse, por aquí, él le va a solicitar un correo y una clave. Y listo. Y lo manda otra vez acá. ¿Sí? De tal manera de que uno pueda acceder. Bueno, aquí voy a acceder. Yo creo que yo lo tengo. Yo lo debo tener por aquí. Lo debo tener acá en esta otra. Aquí está. Entonces, cuando uno eh, entra aquí, a este sitio. Y en este sitio ya uno puede empezar un proyecto. Entonces, lo que sigue aquí es crear un espacio de trabajo. Este es mi espacio de trabajo. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, yo les he colocado, ¿dónde está? Les he colocado aquí ¿dónde está el material? Lo siguiente. ¿Qué se hizo? Eh, ¿Cómo clonar un repositorio de GitHub? Entonces, vamos por partes. Entonces, hasta allí ustedes entienden cómo crear una cuenta de RStudio Cloud. Digamos que el reto es este, ¿no? El reto es que ustedes puedan crear una cuenta, se meten aquí, eh, se inscriben, eligen el plan gratuito, ¿sí? Porque ahí les van a ofrecer otro, pero el gratuito es Rubén, suficiente. perdón, profe, Sí, qué penas. No era para decirle que se había entendido como qué penas. bien, bien, bien. Y entonces iniciar, ¿listo? Hasta allí. Y luego vamos a crear un nuevo proyecto. ¿Cómo vamos a crear un nuevo proyecto? ¿Qué es el proyecto? El proyecto es lo siguiente. El proyecto es lo siguiente. Vamos a
a cerrar aquí un poco de cosas que tengo aquí. Él les va a abrir algo así. Bueno, aquí tengo abierto un poco de cosas. Y por file, cuando ya entren por file, new project. Entonces, new project, ¿qué es? Un proyecto nuevo en R es es una carpeta. Es una carpeta con un archivo que permite indexar todo lo que nosotros vamos a hacer en esa carpeta. O sea que allí en esa carpeta vamos a tener todo lo que vamos a ir necesitando. ¿Listo? Todo lo que se necesite va a estar allí en esa carpeta. Entonces, cuando uno tiene un repositorio, bueno, uno puede abrir un directorio nuevo, crear un directorio nuevo. Uno puede empezar meter el proyecto en un directorio que ya existe, o uno puede irse por control de versiones. ¿Qué es la control de versiones? Control de versiones es un proceso que permite ir generando código y tenerlo como en un lugar, de tal manera de que se tenga control sobre los cambios que se van haciendo. Eso es Git. Git es un programa que uno lo tiene en su computador y que permite hacer ese proceso. ¿Y dónde se hace? Ese proceso se hace en la nube, en un repositorio GitHub. Entonces, por lo general, todos los que programan tienen un repositorio en GitHub. Allí van haciendo como sus códigos, ¿no? Sus códigos. Nosotros no necesitamos tener un repositorio en GitHub, ¿sí? Pero sí necesitamos, lo que sí de pronto vamos a necesitar es tener aquí, vamos a clonar, tener una URL para pegar aquí, ¿sí? Eso es lo que necesitamos, una URL para pegar aquí. Entonces, esa URL que necesitamos, ¿sí?, es esta que está aquí, ¿sí? Es esta que está aquí. Y con esto vamos a clonar nuestro repositorio. Entonces voy a cogerla, vamos a ver si me deja nomás este pedacito. Vamos a ver cómo está. Allí, control C. Y entonces decíamos que estábamos, ¿dónde está? Aquí. Entonces aquí, después de que hemos entrado a nuestro repositorio en RCloud, que por la nueva RStudio Cloud, que por la nueva empresa se llama Proxy Cloud, ¿sí? Es el mismo RStudio. Vamos a entrar aquí en esta partecita de aquí, ¿sí? Y le decimos que lo que vamos a hacer es clonar un repositorio, ¿sí? Vamos a clonar un nuevo repositorio de GitHub. Y él aquí me va a pedir la URL, ¿sí? La URL. Entonces, control, allí está. Entonces, este es un repositorio que se llama Seminario ML, Medicina Legal, Git. Entonces, él en estos momentos está importando del repositorio GitHub unos archivos que vamos a usar y que la idea es que ustedes puedan replicar. Para tranquilidad, esta parte la estoy grabando, esta parte la estoy grabando y la voy a colocar allí dentro, de pronto en un repositorio para que ustedes la puedan seguir. Bien, ¿qué contiene? Entonces, contiene estos archivos, fíjense. Contiene una data. Esa data es exactamente dos archivos que tomé del observatorio, ¿sí?
¿sí? Del que habría ahora. El que habría ahora creo que era el 2021, ¿sí? Y coloqué también el 2020. Esos dos archivos. Son, esos dos archivos son unas hojas en Excel, ¿no? No son hojas, son libros. Son libros que tienen, creo que alrededor de unas cuatro hojas. Bien. ¿Qué contiene, además de estos dos archivos? Contiene, aquí en R, contiene tres prácticas. ¿Sí? Tres prácticas que voy a empezar a indicar qué están haciendo esas tres prácticas. La primera práctica importa la base de datos del 2020, la segunda del 2021 y la tercera pega, pega dos de ellas. ¿Sí? Dos de ellas. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a hacer uso de una de ellas. Entonces vamos a empezar con la práctica número 1. Listo. Al hacerlo, fíjense, lo bueno de esta nube es que si por alguna circunstancia dentro de este programa que está aquí se necesita algún paquete, no está instalado un paquete, no me toca hacerlo de manera manual, sino que aquí me dice que hay paquetes que no están, que este paquete deployer no está, entonces lo voy a instalar. Entonces él automáticamente instala el paquete. O sea, entonces allí lo que está haciendo es cargar unas librerías, se llaman paquetes, package, que me van a permitir correr ese programa que está escrito allí. O sea, está configurando el R de tal manera de que podamos hacer, sobre todo, lo que se pretende en esta práctica es básicamente explorar, cargar y explorar la base de datos que se tiene y de pronto a partir de allí hacer alguna recomendación. Ya lo hizo, bueno, ya lo hizo. Entonces, esta ventana contiene unas líneas, ¿cierto? Contiene unas líneas que se guardan, que se guardan. Hay unas líneas que se guardan y que se pueden correr cuando uno así lo disponga. Acá en esta parte está la consola. La consola constituye donde salen, donde uno puede digitar alguna instrucción eh, y que da un resultado. Por ejemplo, uno dice 23 más 85, ¿sí? Y ahí sale el resultado. ¿Sí? Eso es bueno. Cuando uno cierra, esto se pierde. Esto en cambio uno lo puede guardar y grabar. En la parte de acá, salen los objetos. Por ejemplo, yo le digo que esta suma que acabé de hacer me la guarde en un espacio. Por lo general se hace de esta manera, indicando que lo que está en el lado derecho se guarde en el objeto de la izquierda. ¿Sí? Eso, digamos que es una costumbre. Yo lo utilizo al igual, muy seguramente, pero es lo mismo. Entonces, al hacer esto, este resultado queda guardado en un objeto de manera temporal, como en la RAM, en este ambiente. O sea, cuando veamos algo aquí, es porque lo tenemos cargado en la memoria y está listo para usar. Por ejemplo, yo le puedo decir x por 2. Y entonces me toma este valor y me lo calcula. En la parte de acá abajo, como decíamos, están los archivos. ¿Sí? En estos momentos el proyecto tiene estos archivos cargados. Para los gráficos, para los paquetes, si necesito ayuda, entonces le digo, por ejemplo, is, ¿qué es is? Y él me da unas indicaciones de que se trata de un gráfico que es el histograma.
y me dice aquí qué instrucciones, y al final me puede dar unos ejemplos de cómo poder utilizar esa función. Y eso es básicamente lo que vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar como esas cuatro ventanas. Bien, entonces aquí hablamos de importar datos. Entonces vamos a importar los datos del año 2020. Y entonces aquí hay varias cosas. Voy a suspender las otras. Listo. Entonces ya tenemos lo siguiente. Uno dice, bueno, ¿y yo cómo me sé este código? Pues todo este código que efectivamente la base de datos iba desde la B9 hasta la AJ3978. Entonces, eso fue algo que me tocó explorar. Entonces, desde aquí, desde la B9 hasta la J, ¿no? AJ, hasta la J y hasta aquí, hasta la 3000. Entonces, ubiqué ese. ¿Por qué me tocó hacer eso? Bueno, me tocó hacer eso porque, bueno, en primer lugar, hay un problema con este encabezado. ¿Sí? Este encabezado. Digamos que así como está, es un informe, no es una base de datos. No es una base de datos. Para que fuese base de datos tuviese que empezar en la A1 con el primer nombre. O sea que la fila A se va, perdón, la columna A se va y las filas del 1 al 8 también se van. De tal manera de que lo que primero que encontremos en una base de datos sea los nombres. Y de ahí en adelante, se supone, de ahí hacia abajo están los registros. ¿Sí? Entonces por eso se tuvo que hacer esa parte. Ahora, usted dice, bueno, y entonces eso lo puede hacer de otra manera. Sí, sí lo puede hacer de otra manera. Por File, uno se va por File, Import, Dataset, Excel. Y aquí le aparece buscar. Entonces yo sé que están aquí. Yo sé que era la 20. Open. Y aquí me va a aparecer, ¿no? Entonces yo le voy a decir, no, mira, de esa base de datos que se llama indicadores, por defecto aparece la 1, pero es que la 1 es un resumen. Entonces me voy a ir a, por ejemplo, creo que es, bueno, me voy a ir a la de violencia sexual. Y violencia sexual, ahí me aparece eso, pero me aparece el encabezado. Entonces yo le digo, no, yo necesito que es desde la B9 hasta, porque yo ya la exploré, ¿no? AJ, no me acuerdo en esos momentos, pero voy a ponerle 1000. ¿Sí? Y le digo importar. Y ya la importó. Ya la tengo, la tengo aquí. ¿Sí? Ya la tengo aquí. Entonces, este proceso que acaba de hacer a través de estas ventanitas me origina este código. Este código que está aquí. ¿Sí? Listo. Entonces, dos cosas. Uno es que el nombre de la base de datos es muy larga. Es muy largo. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a simplificar. Y para eso, entonces, bueno, voy a... bueno, esta instrucción view me permite visualizarlo como si fuese una hoja de Excel, ¿no? ¿Sí? Como para estar un poco más tranquilo. Esta es como la parte de arriba, ¿no? Bueno, ajá, bien. Entonces me permite visualizarlo como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Inclusive yo podría accesar alguna de estas, ordenarlas, ¿sí? Hacer como un filtrado.
¿sí? También. Bien, pero eso permite visualizarlo básicamente. Eh, voy a, con esta escobita se borra lo que tengo aquí, ¿sí? Y eso fue lo que yo cogí de aquí, lo copié, control C y lo puse acá arriba. Y lo puse en la parte superior. Bien, entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Yo le cambié el nombre. Le cambié el nombre, un nombre un poco más resumido. Eh, dice patología, rayita al piso 2020. Pude haber colocado PACT como las primeras tres letras, acostumbro a veces. Lea del Excel en el directorio data de la hoja del archivo de Excel, de la hoja y del rango tal. Y esto de aquí me va a generar, vamos a ver qué me va a generar. O sea, que lo único que yo voy a hacer aquí es coger aquí y correrlo aquí. Run. Run es para correr. Puedo coger todo el archivo y darle run y ya. Entonces, aquí estoy cargando un paquete que se llama read XL. Aquí ya cargué, automáticamente cargué la base de datos. Cargué la otra base de datos y cargué la otra base de datos. ¿Sí? Esas son las cuatro bases de datos, las cuatro hojas que estaban, que estaban en ese archivo. Entonces, yo quisiera pegarlas en una sola. Las cuatro bases que corresponden al 2020, al 2020. Pues con el ánimo de poder hacer comparaciones y poder hacer relaciones entre entre los cuatro indicadores, ¿cierto? Entonces, hice lo siguiente. Con este names, ¿qué es lo que hace names? Vamos a ver dónde está la consola aquí. ¿Qué es lo que hace names? Entonces con names, yo le doy la base de datos, por ejemplo, patología. Ahí ya me la escribió. Y lo doy enter. Y él me dice los nombres, los nombres que tiene esa base de datos. Las columnas, qué nombres tienen esa base de datos. Entonces al revisar estos nombres, empecé a ver que primero tenían nombres muy largos, tenían espacios, entonces eso dificulta el proceso como tal, ¿sí? Después yo les hago una sugerencia sobre eso. Eh, Doctor González, sí, dime. pero las variables de patología y de violencia son diferentes. Ya vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿cierto? Ok. Bien, bien, bien por el aporte. Sí, de pronto tienen objetivos diferentes. De pronto no sería interesante pegarlas. De pronto no sería interesante hacer las comparaciones de manera interna. ¿Sí? Es decir, desconozco esa parte, por eso lo hice. Pero bien, es importante que, que cuando avancemos, pues ustedes dicen, no, eso no tiene sentido. ¿Sí? Porque digamos que ustedes son los expertos en esta parte. Pero digamos, acá sí empecé a mirar que tenían unos nombres largos. Por ejemplo, código de departamento. Pues no, departamento. CDEP y ya. ¿Sí? Es mucho más práctico para hacerlo. Y lo otro es que me encontré con cosas Profe, repetidas. Cosas es, repetidas. ¿Sí? profe, es que ese código de departamento, a ver, el nombre de esa variable es porque también dice departamento y da el nombre del departamento. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a mirar las tres bases en qué se parecen y en qué no se parecen. Entonces, ese proceso lo hice para las cuatro bases de datos. O sea que lo que hice fue
encontrar en cada uno cuáles eran los nombres. Entiendo que eso se puede hacer en la misma hoja electrónica, ¿no? O sea, uno aquí en la hoja electrónica puede decir, bueno, vamos a abrir otra hojita aquí y vamos a coger esto y vamos a irnos a la primera parte. Eso es como de rudimentario, ¿no? Algo así. Entonces vamos a ir aquí, le dice control C y me paro aquí y le digo, bueno, aquí vamos a copiar, a transponer, pegados, transponer y las pego así, ¿cierto? Y entonces ahora me voy para la otra y aquí, aquí las vamos a poner otra aquí y a esta le digo lo mismo, copiar y me voy para acá y cancelar y me paro aquí creo que es y le digo aquí pegado especial transponer y ya. Ah, me quedó más arriba, ¿sí? Entonces bueno, entonces entiendo que uno lo podría hacer así, ¿no? Y cotejar a ver si esto es igual. Entonces, qué es lo que hice con el proceso? Ah, bueno, con el proceso de, estamos aquí en la nube, con este proceso que está aquí. Después de importarla, lo que hice fue guardar en B1, B2, B3 y B4, guardar los nombres de cada columna, de cada base de datos, y guardarlas las cuatro en una base nueva que se llama variables 20. Entonces, corrí esto y me apareció aquí variables 20. Variables 20. Y entonces empecé a compararlas. Empecé a compararlas. Entonces, bien. Entonces las cuatro empiezan por código de departamento. Bien. Dice municipio, departamento. Bien. ¿Por qué estoy haciendo este cotejamiento? Porque quería pegarlas. ¿Cierto? E indicador, bien. ¿Sí ven? Entonces, mire, numerador, bien. ¿Cierto? Todo muy bien, miren. ¿Cierto? Están sintonizadas todas. Sin embargo, se presentó un problema ya en la parte final. Entonces, en la parte, entiendo, de raza. Entonces, aquí hablan de amarillo, blanco, indígena, mestizo, mulato, negro, sin información y total. Y enseguida dice indígena, afroamericano, negro. Es decir, y las últimas tres hojas tienen consistencia. La primera no tiene consistencia con las otras. ¿Sí, sí me hago entender? Allí descubrí eso. Entonces, ¿por qué, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque yo quería pegar las cuatro hojas en una sola data. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrar es cómo uno puede examinar con cuatro líneas, ¿no? Con cuatro líneas y ahorrarse el tiempo de transponer, pegar y copiar. ¿Sí? Es como eso. Esa es como la intención en esta partecita de aquí. Poder, poder experimentar, poder eh, salirnos un poquito, no sé, de la comodidad de Excel y tratar de experimentar esto. Como anécdota, yo estoy a mi edad ya, de, empezando a aprender a tocar guitarra y soy zurdo. Y entonces dije, me voy a salir de mi comodidad porque estoy trabajando como derecho y voy a empezar a hacerlo como debería haberlo hecho, con guitarra para zurdo. Y eso me genera molestia, pero yo sé que en el corto tiempo voy a avanzar hartísimo. Es como eso, quiero hacer ese símil porque a veces estamos muy cómodos con el Excel, pero el Excel nos limita para hacer cosas rápidas, para hacer, ¿sí? Entonces este software, al igual que Python, eh, al comienzo nos puede causar un problema, pero luego nos va a facilitar. Bien, ¿qué hice luego? Construí una nueva variable. Construí una nueva variable que la incorporé en cada uno de ellos. Y esa variable la llamé tipo.
¿Por qué? Porque en el momento de pegar las bases de datos, eh, pues lo que quería era que se pudieran diferenciar, que hubiese una nueva variable que se llama tipo, que posiblemente era el indicador y que me permitiera eh, identificar, poderlas manejar. ¿Sí? Esa es una primera cosa que hice. Entonces eso me generó, aquí hay un problema, vamos a poderlo identificar. Bien, eso me permitió entonces generar una nueva base de datos. Entonces vamos a ver aquí, hoy va a correr de nuevo este pedacito. Listo, aquí, listo. Chequeo de las variables. Listo, entonces aquí generé como las tres. ¿Qué pasó aquí? En este paso de aquí, las variables pasaron a ser de 36. Ya no eran 35 como antes, ¿sí? Que no pasaban 36. Agregué una variable y aquí voy a hacer algo que me permita revisar varias cosas. El nombre de la variable y el tipo de variable. Fíjense que estas son numéricas. Contexto del hecho es carácter. Y aquí me da como una partecita de qué significa cada una de esas unidades. ¿Cierto? Y entonces aquí me dicen el tipo de variable que contiene la base de datos. Entonces, solamente hay dos caracteres que son la que acabé de incorporar, que es por el tipo, ¿sí? Violencia por sexo. Y esta que estaba acá, ¿no? El rango de edades. Y creo que era otra. Esta que es eh, el nombre del indicador. Bien. Bueno. Eh, ahora, como, como decíamos que la base de datos 1 es diferente a las otras tres, con esta pegué, pegué las tres últimas. Pegué las tres últimas. Listo, ya. Ah, bueno, aquí de pronto me quedó faltando correr. Vamos a correrla desde aquí. Bueno, aquí hay una carga de un paquete. Listo, ya ahora sí lo hizo. Fíjense que yo simplifiqué muchísimo el nombre de la data. El nombre de la data. El nombre de la data, ¿por qué la simplifiqué? Porque cuando yo vaya a trabajar con esta data, me toca nombrarla. ¿Sí? Entonces voy a darle un control L para borrar esta partecita de aquí. Y voy a decirle, por ejemplo, voy a hacer una tabla lo más sencilla. Un table, hay una instrucción que se llama table. Y nombro la base de datos DF 20. Con pesos me va a salir las variables. Y yo le voy a decir que fue la variable tipo. ¿Sí? Y con esa instrucción me va a salir rápidamente qué número de observaciones tengo en cada una de esas. ¿Sí? y podría ser muchas otras cosas. ¿Sí? Eh, podría ser, en vez de la tabla con tipo, podría ser, por ejemplo, eh, algo como el rango de edades. ¿Sí? De todos, más o menos, entonces, digamos que uno más o menos, la mayoría están en el rango entre 18 y 28, ¿no? ¿Sí? Entonces podría ser rápidamente podría tener como información de lo que estoy haciendo. Bueno, para, para detectar los datos faltantes, los RA, lo que hice fue, hay un paquete especializado que permite primero hacer como un chequeo de los datos faltantes. Entonces descubrí lo siguiente, que en esa base de datos en la que estamos ya con las eh, eh, tres últimos indicadores, que esto de aquí tenía una cantidad de datos faltantes. ¿Sí? Creo que son alrededor de 8.
de 8 y es igual para estos grupos de variables, ¿no? Sí, entonces uno dice, bueno, y esos, ¿cuáles son esos datos faltantes? Pues los guardé y aquí están los datos faltantes. Fila con faltantes. Observaciones no hay, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a imprimirlos. Esos son los datos que tienen NA. Bueno, uno podría identificar exactamente, vamos a ver, patología, ¿cuáles son los datos faltantes? Mm, Aquí fila con faltantes. Aquí, digamos que a veces como no se corre como de manera seguida. Vamos a ver si aquí los corremos. Aquí está la Profesor, corrección. una pregunta. Dime, sí, Lo que pasa es que en la ventana superior derecha, sí. ¿dónde sacó el ¿no? Sigue, por favor. No te Qué escuché la pena, última mi parte. internet me sacó. En la parte de la ventana solo me aparecen tres variables: indicadores de infancia y adolescencia, patología y violencia, sex, raya al piso 2020. No me salen todas las que le salen a usted. ¿Te sale qué, perdona? ¿Me escucha? Se te cortó un poquitico. ¿Qué te sale? Eh, Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí. Bueno, no escuché qué fue lo que salió aquí en la parte de acá. Digamos que esta ventana es como la ventana del ambiente, donde se deben de tener las variables, los objetos, las bases de datos, que en esos momentos estén en uso. ¿Sí? Bueno, finalmente como para ir cerrando, aquí hay una propuesta de nombres que facilitaría muchísimo. Entonces, ¿cómo cambiamos los nombres? Fíjense que ya los nombres son más pequeños. Eh, entonces, pero además de esto, uno podría a partir de aquí calcular como sumas. Es decir, lo que estoy es como animando a que una estructura un poco más simple podría, podría mejorar las capacidades de análisis de la data como tal. Sé que puede ser ya costumbre, por así llamarlo, el manejo de ciertos nombres, pero facilita muchísimo. Miren lo siguiente. Voy a hacer como una suma eh, de algo que me llamó la atención. De, por ejemplo, dice población, ¿cierto? Población. La suma de la población, bueno. Eh, cuando tienen NA, eh, a veces hay que decirle que la data tiene datos faltantes. ¿Sí? Entonces, en total, hay, a ver, unos, dos, tres, como 80 y, ¿qué seis? Unos tres, como 8.370.000, ¿no? Y me llamó la atención lo siguiente.
que esa suma, ¿cierto? Esa suma, eh, yo la llamé población de mujeres y población de hombres. Entonces aquí voy a copiar población de mujeres y voy a sumarle sum data frame 20 pesos población. Esa es la de mujeres, población de hombres. Igual, tengo que hacerle na.true. Y es lo mismo. Sí, o sea que hay, voy a decirlo así, hay redundancia en la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con la columna de población de hombres y la columna de población de mujeres, mediante una suma, puedo construir la población total. O sea que sobraría la población total. Igualitico para el número de casos, ¿no? Para los casos. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo digo lo mismo, en vez de población, digo casos, casos mujeres, casos hombres, ¿sí? Y digo casos. Fíjense que eso me lo permite es el ahorro de esas variables tan largas. Es exactamente lo mismo. Entonces, como digamos, como ya como para ir cerrando, uno en el análisis de la data como tal, después de importarla, uno la revisa, la optimiza, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno diría, yo no necesito el nombre del indicador, necesito el código del indicador. Y luego le voy a decir eh, el número 81 a qué corresponde. Muy seguramente, si uno le pregunta, bueno, ¿y ese número 81 a qué corresponde? Por el trabajo que ustedes desarrollan, hasta ya lo sabrán, ¿no? Y el 121, ese código a qué corresponde. ¿Sí? Podría uno saber a qué corresponde. Por ejemplo, el 81 dice tasa de exámenes médicos legales por presunto delito. Ese es el 81, muy seguramente. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente, por ejemplo, habían unas variables mucho más largas eh, que se simplifican con periodo, ¿no? Eh, edad en rangos, y así sucesivamente, tasa, es decir, casos, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede... hay unos casos, hay dos variables que me llamaron la atención. Sin información, y por acá hay otra que también dice sin información. Hay dos sin información. ¿Sí? Y posiblemente están en cero las dos. ¿Sí? Entonces, esas son como preguntas que hacemos como para en este proceso de análisis, ¿no? Entonces, voy aquí a dejar de compartir y vuelvo otra vez acá. El proyecto está encaminado a que ustedes, bueno, primero a motivarlos a, a aplicar esto que vamos viendo, eh, pero quería antes de colocarlo allá, antes de activarlo, concertar con ustedes, si les parece. Eh, Ustedes tienen muchas bases de datos. La idea es que cada uno coja una base de datos y vaya haciendo el proceso que
que vamos haciendo. Eh, Hay bases de datos desde, bueno, históricas, y entonces no todos, la idea es que no todos cojan el año 21 ni el año 20, sino que cojamos otras bases de datos que están allí a disposición y que luego al revisar podamos juntarlas y podamos hacer un análisis un poco más completo, ¿sí? Un poco más histórico, que permita visualizar, por ejemplo, tendencias, cómo ha ido evolucionando esos indicadores, si el país se ha vuelto más violento en algunos casos, en algunos indicadores, o ha reducido la violencia, en qué áreas, en qué municipios, en qué departamentos se ha mejorado, se ha, se ha incrementado, y de esa manera ir dando aportes, digamos, al análisis como tal. Daniel, una pregunta. Lo que pasa es que, digamos, a mí me parece muy interesante todo lo que usted hizo realmente en unos pocos pasos. Hizo un análisis bien interesante de esta base de datos que tiene muchísimos datos. Usted nos permitió hacer como un consolidado mucho más estratégico que permita comparar todas las bases de datos. O sea, me parece muy buena la herramienta que nos está dando. Sin embargo, en mi caso concreto, pues yo no tengo mucha experiencia en el trabajo en R, sí lo he utilizado en algunas cosas, pero realmente no es que lo maneje mucho ni que sepa mucho, y pues digamos sí me gustaría como poder ir un poquito más lento en dar todos los comandos y todas las cosas, y o sea, porque es que yo no manejo mucho esa información y me parece valiosísimo todo lo que usted nos está mostrando para poder nosotros aplicarlo a todas las bases de datos que tenemos, incluso internas, ¿no? Digamos, ese ejercicio que usted mostró, muy valioso, supremamente valioso, que nos permite mejorar por ejemplo, también pensar un poco en lo de las variables, cómo se puede reducir los nombres, cómo se pueden, o sea, esa comparación fue bastante interesante, pero sí me perdí un poco en lo de los comandos que usted le daba y me perdí un poco en algunas cosas, ¿no? Entonces, Bien, que sí necesitaría ir un poquito más despacio para poder como digerir un poquito más cada una de las cosas que se están haciendo, porque yo no manejo mucho leer. bueno, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y esta primera aproximación es una aproximación de motivación. Básicamente la intención es motivar. Efectivamente, vamos a colocar dentro de la plataforma los insumos necesarios y vamos a ir eh, muy seguramente más despacio. Hoy quería mostrarles, motivarlos un poco a trabajar. Les mostré un poco cómo hacerlo a través de Google Cloud, y, y bueno, vamos a tener un espacio allí de un chat dentro de la plataforma que nos permita interactuar, ¿no? Porque sí, el empezar es un poco, es como cuando queremos aprender a montar bicicleta, ¿no? Que no sabemos, ¿cierto? Nos da miedo, pero bueno, sí, de acuerdo, vamos a ir lento, avanzando en este proceso. Yo voy a estar con ustedes como unas 5 secciones, ¿sí? Entonces vamos a estar el 9, el viernes, el 14, el 16 y el 21. Y espero que cuando hayamos llegado al 21, poder ya haber avanzado y haber construido algunos elementos para que ustedes ya empiecen con la profesora Isabel. Sí, hay 2 manos levantadas. Sí, Sí, profesor, tengo la misma duda que la doctora Rocío. Digamos que yo soy médica y nunca he utilizado R. Lo que yo entiendo es que hay unos códigos de programación para R que yo desconozco completamente. Digamos que yo llegué hasta poder obtener la base de datos, la pude anexar y ahí quedé. O sea, no alcancé porque, claro, ya cuando coloco algunos factores, pues claro, no tengo esas formulaciones y pues obviamente mi base de datos no la lee como lee la suya, que tiene
tiene pues esas formulaciones ya hechas. Entonces sí le pediría que nos apoye en eso, pues uno para poder entender un poco más el lenguaje de programación, dos que cuando ya tenga uno su base de datos acá pues vayamos casi al mismo tiempo y poder entender cómo saco yo de esta base de datos que he cargado acá en mi computadora, pues cada una de esas variables y las puedo transformar. Porque pues digamos usted nos dice, pues yo le coloco names, claro, a mí no me va a salir nada porque pues yo no he podido programar esa parte. Entonces sí le agradecería mucho, pues digamos que en aras de poder presentar un buen proyecto. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Juan. La pregunta es si las clases van a quedar grabadas porque no vi si se Sí, grabó. sí, sí. Lo que dije es que la parte computacional como tal, ¿sí? La vamos a compartir, sí. Sí, ¿Pero claro. van a quedar grabadas las clases? Sí, sí. Es decir, la clase total no. Vamos a la parte de software, la parte que se movió pues la base de datos y todo, esa parte sí. Eh, digamos que, Otra pregunta, ujú, Daniel, sí, discúlpame. Es que me gustaría poder instalar en mi computador, bueno, sí, trabajar con esta cloud me parece muy bien, pero quería preguntar, si ¿hay alguna incompatibilidad en que yo tenga en mi computador tanto R como RStudio o cuál nos recomienda usted tener mejor? eso, ¿RStudio solamente o el R a ver, o podemos tener los dos independientemente? independientemente, porque si no uno no tiene conexión a internet, pues puede también trabajar y hacer algunas cosas. Eh, ¿Por qué optamos por RCloud? Pues con el fin de que como había una solicitud de instalación previa a, a las clases, esto lo utilizamos en las capacitaciones para que no se te presenten problemas, que falta un paquete, que el programa Windows no tiene otro eh, programa instalado previamente para poder correrlo. Bueno, entonces se facilita mucho tener RCloud porque él automáticamente, como vimos, instala lo que necesite. ¿Sí? Pero en el computador es ventaja porque pues yo me lo llevo, lo tengo en toda parte, ¿no? Sí, sí, sí. No hay ningún problema en cualquiera de las dos partes que lo tengas. Y para tranquilidad, eh, pues hoy hice las cosas muy rápido, ¿no? Como tú decías. Eh, pero la idea es que podamos compartir un código comentado desde muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo para ir, eh, para que me vayan siguiendo, ¿sí? Y no vamos a tener problemas eh, de que no corrió y que, correcto, que la idea es que puedan ir adelantando un proyecto. Entonces, para cerrar, entonces para la próxima sesión que vamos a tener el viernes, eh, primero, bajen una base de datos, la que ustedes quieran, digamos, del observatorio, que tenga esta misma estructura. Y a partir de allí, entonces, explórenla, ¿sí? Y entonces retomamos esta parte de visualizarla y arreglarla. Porque en la siguiente ya la tenemos que tener lista para hacer gráficos, para hacer indicadores, ¿sí? Que es la próxima semana. Profe, yo respetuosamente le sugiero que sea grabada toda la clase porque Listo. no todos tenemos la misma experiencia en manejo de base de datos Bien. y sería importante para que aquellos que de pronto nos quedáramos pudiéramos seguirla a través de de la grabación de la clase. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay una mano levantada, Jorge? Sí, ¿me escucha, Sí, profe? claro, claro que sí. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que nosotros, estas bases que están cargadas en observatorio, hay algunas que ya han sido depuradas, pero nosotros también manejamos algunas bases de datos crudas. Y esas bases de datos hemos tenido inconvenientes por calidad del dato. Entonces, mi pregunta va enfocada en si dentro de lo que estamos validando es posible que nosotros también podamos consultar
esta información errónea que se haya cargado en una base de datos. Es decir, yo puedo, un ejemplo, en una tabla que yo tenga una columna de números de documento y yo sepa que la cédula de ciudadanía no debe llevar letras. ¿Puedo yo al masivo hacer ese tipo de consultas para poder detectar ese tipo de inconsistencias? Claro, claro, es importante. Si yo tengo una data, inclusive para cotejar nombres con cédula, ¿no? Con cédula. Uno teniendo una base de datos puede emparejarla y decir en cuáles coincide, en cuáles no coinciden, ¿sí? Para validar, correcto, para validar la calidad de la data, sí. Bueno, nosotros partimos del observatorio como tal, pero, pero digamos que uno entiende que pueden tener otro tipo de datos primaria, ¿no? Tipo de dato primaria, donde ustedes manejen una estructura similar, ¿no? Entonces la idea es que lo que hagamos también les apoye en esa parte. Y si hay alguna pregunta relacionada, pues la hacemos y la respondemos. Exactamente, doctor González, las bases de datos del centro de referencia son sometidos a un proceso de depuración, de limpieza de datos para para poderlos presentar y correr adecuadamente. Ujú. Muy importante, sí, muy importante esa parte. Bueno, bien, ya nos pasamos 3 minutos. Eh, entonces, quedamos en que el viernes retomamos esto y empezamos ya lo que tiene que ver con el uso de software eh, R en los procesamientos de bases de datos. Voy a consultar dónde vamos a colocar la grabación como para que ustedes lo puedan seguir. Muchas gracias y feliz día. Gracias, igualmente. Gracias, Buen día para profe. todos. Gracias, profesor. Buen día. Muchas Mucho gusto. gracias. Muchas gracias, profesor. Feliz día. Muchas Gracias. gracias. Feliz Igualmente. día a todos. Hasta Hasta luego. luego, Hasta gracias. luego.